Estados Unidos atraviesa una creciente crisis interna donde el bienestar de su población se ve amenazado. El presidente, con su visión imperialista, busca eliminar programas esenciales, como el programa de asistencia de nutrición suplementaria conocido como SNAP y la ley del cuidado de salud a bajo precio, popularmente conocida como el Obamacare, mientras refuerza las políticas antimigratorias que afectan directamente a quienes buscan un futuro en ese país. La esperanza del sueño americano se desvanece, especialmente para los migrantes que enfrentan un entorno cada vez más hostil. En un giro alarmante, Trump ha comenzado a utilizar naciones africanas como destino para deportar a migrantes, como ocurrió, por ejemplo, con las personas venezolanas detenidas en el Secot. Este panorama ha resultado en un hecho sin precedentes. Hoy son más los migrantes que abandonan Estados Unidos que los que llegan. El asedio a los migrantes no se detiene. En noviembre de 2025, Donald Trump eliminó el TPS para venezolanos, dejando a más de 600.000 personas sin protección y en riesgo de deportación. Expertos lo ven como un grave retroceso. La comunidad venezolana de Estados Unidos, organizada más que nada en el sur de la Florida, fue utilizada para lograr subir al poder. Y después esa misma comunidad fue tirada al fuego y han sido utilizados como símbolo de criminalidad y de gente mala para justificar después ciertas acciones en el extranjero, en el Caribe y hacia Venezuela. O sea que realmente, si quieren ser cínicos, fue un ajedrez, unas movidas de ajedrez drásticamente frías, calculadoras, sin sentimientos, terminando en una estacada en el corazón de la comunidad venezolana de Estados Unidos. Analistas en materia migratoria afirmaron que los venezolanos podrían tener opciones para permanecer en los Estados Unidos, destacando lo siguiente: buscar asilo afirmativo, petición familiar, petición por empleo, la visa para víctimas de crímenes o visa T, víctimas de tráfico humano. Las autoridades estadounidenses advierten que los venezolanos sin otro estatus migratorio deberán abandonar el país inmediatamente. Esta medida ha obligado a miles a vender sus pertenencias para evitar ser detenidos en una redada de inmigración. Fue una traición por parte de los compatriotas venezolanos y a su misma vez fue un engaño por parte del gobierno hacia los venezolanos ya naturalizados. Tristemente, muchos de los que votaron por él, sus familiares, tienen que abandonar el país. Con el ascenso de Trump a la Casa Blanca, comenzó un plan de deportación masiva que afecta a miles de migrantes. Recientemente, organizaciones como Cristosal denunciaron graves violaciones a los derechos humanos, detallando en su informe denominado Llegaron al infierno las torturas a 252 venezolanos secuestrados en el centro de confinamiento del terrorismo Secot en El Salvador, tras una escalada represiva contra defensores de derechos humanos. Los resultados de las entrevistas afirman que los detenidos sufrieron tortura y maltrato físico, violencia sexual, escasez de recursos vitales como agua y alimentos, hacinamiento prolongado en condiciones inhumanas, detenciones arbitrarias y desaparición forzosa. El informe desmiente las acusaciones de criminalidad de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, destacando que casi el 50% de los venezolanos secuestrados en el Secot no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Solo el 3.1% había sido condenado por delitos violentos. Además, 62 venezolanos fueron expulsados mientras sus solicitudes de asilo aún estaban en trámite. Creo que es alarmante el acuerdo, el contrato que hubo entre Estados Unidos y El Salvador para desaparecer cientos de personas sin debido proceso, sin juicios, sin condenas y detenerlos de manera indefinida. Con ese acuerdo, pues Estados Unidos se vuelve cómplice de este patrón sistemática de violación de derechos humanos en El Salvador. A pesar del tiempo transcurrido, la publicación del informe es un duro golpe al imperialismo estadounidense y su aliado en el continente, El Salvador.
El documento detalla los tratos inhumanos a los que fueron sometidos los venezolanos en la megacárcel salvadoreña, un lugar denunciado por ser epicentro de violaciones a los derechos humanos. Aunque pensemos que somos diferentes a las personas migrantes o que hay quienes no deberían estar aquí, las leyes que afectan los derechos de un grupo de personas terminan afectando los derechos de todas. En noviembre de 2025, las deportaciones a países africanos desataron polémica. El 13 del referido mes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos aplazó hasta el 26 una demanda por violación de derechos humanos contra el acuerdo de deportación con Ghana. A pesar de las objeciones legales, el abogado defensor Oliver Barker Bormanward denunció que las deportaciones continuaban y varios migrantes fueron sacados de su alojamiento temporal para ser enviados a Ghana. Los abogados de los deportados denunciaron que 42 personas fueron trasladadas al campo de entrenamiento militar en Bondase, en Ghana, de las cuales solo 14 fueron verificadas como extranjeras. Aseguran que las detenciones fueron ilegales, pues los detenidos tenían órdenes de protección extranjera y que su expulsión careció de autorización judicial, violando la legislación ghanesa. Además, critican las condiciones inadecuadas en la base militar donde fueron retenidos. Este escenario refleja la política estadounidense de deportación hacia países africanos como Eswatini, Sudán del Sur, Ruanda y Uganda. Así, el continente africano se convierte en un vertedero para aquellos a quienes Estados Unidos considera indeseables, mostrando una visión imperialista y deshumanizante. La comunidad latina en Estados Unidos se muestra cada vez más preocupada por la gestión migratoria de Trump. Un estudio publicado a principios de noviembre de 2025 revela un fuerte descenso en la confianza en el sueño americano entre latinos e hispanos, reflejando la creciente desilusión con las políticas de gobierno. La encuesta de Axios Ipsos Latino Poll, realizada a más de 1.100 estadounidenses de origen latino, mostró el reciente panorama migrante en los Estados Unidos. El estudio revela que el 65% de los encuestados dice que era un mal momento para ser latino o hispano en los Estados Unidos, 25 puntos más que lo registrado en marzo de 2024, cuando el 40% expresaba esa opinión. En tanto, solo el 44% cree poder alcanzar el supuesto sueño americano, una disminución del 9% con respecto a marzo de 2024. En referencia al sentido de pertenencia, el 40% siente que es parte de Estados Unidos, una disminución del 11% con respecto a 2024 y 17% con respecto a 2022. En cuanto al futuro, el 36% dice ser optimista sobre el futuro de Estados Unidos frente al 41% en marzo de 2024. El informe también mostró datos importantes sobre la visión del tema migratorio en los latinos e hispanos ya establecidos en Estados Unidos. El 31% de los encuestados afirma que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha cambiado su forma de vida. El 53% teme que ellos o un ser querido puedan ser atacados debido a su origen étnico, frente al 39% antes de que Trump fuera presidente. Además, el 54% consideró de suma importancia o muy alta importancia que el gobierno detenga las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. El 27% se mostró a favor de reducir las restricciones a las detenciones de agentes federales relacionadas con la inmigración. Y para agregar, los encuestados también se opusieron a la idea de despliegues de la Guardia Nacional en las principales ciudades de su estado natal. El gobierno de Trump ha generado una polarización profunda tanto en la comunidad migrante como en la sociedad estadounidense. El descontento no solo afecta a los migrantes, sino también a los propios ciudadanos, como evidenció el abucheo a Trump durante un partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Las críticas hacia su administración aumentan, especialmente por su enfoque represivo contra los migrantes, mientras la búsqueda de oportunidades para todos choca con un sistema que pone barreras cada vez más grandes.